Seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Hace algunos días recibíamos a integrantes de la Juventud del Partido Nacional respecto a algunas situaciones que se advierten en los partidos fundacionales. Ese interés de los jóvenes por ocupar espacios, por hablar de aquellos temas que aparentemente le estaban vedados a las juventudes partidarias. Y hoy corresponde recibir con gran gusto a Martín Couto de Redes Frente Amplistas. Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, muy bien. ¿Costó ese madrugón? Sí, la verdad que costó más un 1 de mayo. Y más un 1 de mayo. Ayer advertíamos, inclusive lo hablábamos con los compañeros, esa sensación pasa siempre, pero uno se sorprende. Esa locura colectiva antes de un 1 de mayo, con supermercados atestados, bueno, con el tráfico medio como loco. Así que costó el doble el madrugón. Sí. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Bueno, Martín, hablábamos hace algunos minutos, cuando anticipábamos esta nota, de esta nueva forma, no sé si llamarla de militancia, de modificar aquellas conductas tradicionales, los jóvenes en los comités de base, por ejemplo, ¿hay algo de eso? Sí, sí, en realidad, digamos, es una nueva forma que se combina con la anterior. Ajá. No se puede concebir, hay un mito que hay que romper, el primer mito que hay que romper es que militamos a través de poner un me gusta en el Facebook. Exacto. O de compartir un enlace. De hecho, sí lo hacemos, pero también cuando nos tenemos que juntar presencialmente lo hacemos, cuando tenemos que discutir en asambleas lo hacemos y cuando tenemos que llenar las calles como en 2009, también lo hicimos. Sí, de eso vamos a hablar en algunos minutos, porque, bueno, se les menciona como un movimiento rebelde, inorgánico, a veces antisistema cuando se toma al partido como sistema. ¿Cuál es la principal etiqueta con la que deben lidiar a diario? De las etiquetas que nos ponen de afuera, y sí, en realidad sería inorgánico, digamos, pero eso por suerte se ha visto disminuido, digamos. Al temor inicial propio de todo lo nuevo, sí. Ha pasado una etapa más de contemplación y de diálogo con las redes, para ver de qué iba todo este movimiento, y ahora el Frente Amplio ha venido incorporando a las redes de alguna forma, y muy despacio, pero entonces ya no pasamos de ser los etiquetados a ser los interlocutores, claro, para algunas cuestiones. Claro, de pronto lo más importante fue a ustedes superar esa brecha con la propia interna del Frente Amplio, con los que los veían como, no sé si digo una amenaza, pero sí como algo que no se entendía muy bien. Sí, nosotros por lo menos yo lo veo como algo natural, digamos. Ajá. Es la fuerza política del gobierno, tiene ni más ni menos que llevar adelante el gobierno del Uruguay, y ahora 5 gobiernos departamentales. En el momento, en 2009, cuando se da la explosión, eran 8 gobiernos departamentales. Y entonces el cuidado se tiene que combinar con la apertura hacia lo nuevo. Ante el temor inicial de la estructura del Frente Amplio, que incluso la primera movida grande que hicimos, que fue en la Rambla, aquel ramblazo donde miles y miles de Frente Amplistas caminamos con banderas por la Rambla, la estructura llamó a no ir, porque entendía que podían existir provocaciones por parte del Partido Nacional, que también, y el Partido Colorado, que se ubicaban en la Rambla, y de hecho la explosión de militancia fue tal en ese momento que hasta el propio candidato Mujica, el PP, se acercó a la Rambla al ver que en realidad éramos miles de Frente Amplistas, y eso empieza a marcar un quiebre, digamos, de ese temor inicial que después se fue diluyendo, y hoy podemos decir que trabajamos por lo menos en paz con la estructura del Frente Amplio y sumando desde otro lugar. Bien, allí hay un dato que has mencionado que me parece sumamente relevante, o sea, cómo moderan los impulsos juveniles a la hora de confrontar con el adversario, ya no con el enemigo, con el adversario político, con aquel que piensa diferente, piensa distinto. Creo que el ejemplo de la Rambla está muy bien citado, porque allí convivían los 3 partidos sin mayores inconvenientes. Sin duda, y además creo que hay una cuestión que es natural, y es que cuando, sobre todo en una campaña electoral, uno se cruza, digamos, con partidarios, en este caso de la derecha, del Partido Nacional, del Partido Colorado, y existe ese reflejo por parte de algunos de reaccionar. Pero lo que se vio en la campaña, incluso ante provocaciones de algunos militantes del Partido Nacional, es que otros militantes del Partido Nacional y militantes de las redes Frente Amplistas, digamos, que se habían convocado, fueron quienes bajaron los ánimos, y eso no llegó a mayores, digamos. Bien, hablábamos hoy al comienzo de la entrevista de etiquetas, y ustedes debieron pelear para instalarse en un lugar, despojarse de aquellas etiquetas. ¿Aún hoy en los jóvenes sigue predominando ese concepto de que hay una derecha, una izquierda, y sobre eso trabajan?
Yo puedo hablar, es muy difícil hablar de los jóvenes, puedo hablar en lo personal y en lo personal sí. Creo además que la experiencia del gobierno que pasó del Frente Amplio y de este que está en curso y de los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales lo muestran, claramente, digamos. Recién veíamos una noticia del cierre de un comedor en La Teja y eso es una muestra muy cabal de lo que es un gobierno de izquierda y lo que es un gobierno de derecha, digamos. Un gobierno de izquierda que se propuso en primer lugar, por encima de las cifras macroeconómicas, resolver el tema de la pobreza, eliminar casi en su totalidad la indigencia, y gobiernos de derecha que, por su propia lógica, pasaron a un segundo plano las cuestiones de pobreza, de indigencia, de la alimentación de la población, y en la noticia que se ve hoy en el informativo de ustedes, me parece que queda claro esa diferencia. O sea, ¿no contrastan, por ejemplo, aquella voluntad de otros partidos de también combatir los mismos males de la sociedad, la pobreza, la indigencia, lo que fue en su momento la recuperación de empleo? ¿Para ustedes no es algo que valga la pena considerar? Sí, en realidad, digamos, en política hay determinadas cosas que parecen de sentido común. El combate a la indigencia, a la pobreza, etcétera, son uno de los componentes siempre de los discursos y de los programas políticos. El problema es el cómo. Claro. Y el problema es cómo, por ejemplo, si yo pretendo crecer económicamente, si lo hago con redistribución de la riqueza o evitando generar mayores niveles de pobreza, o lo hago independientemente de lo que pase con los más pobres. Y ahí hay para mí una diferencia fundamental entre derecha e izquierda. Bien. La izquierda se dedica a crecer, pero se dedica a crecer con la gente adentro, sin tirar gente para afuera. Han estado los candidatos aquí, todos los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, advirtiendo lo que es un divorcio entre el gobierno y la sociedad, entre la fuerza política y su militancia tradicional. ¿Ustedes lo advierten así? Sí, sin duda. Nosotros creemos que el Frente Amplio ha alcanzado un techo, digamos, ha cumplido históricamente todo lo que podía cumplir estando como está. Es decir, hoy si el Frente Amplio no se renueva, además como vos lo decías, es consenso entre los 4 candidatos y de hecho además la decisión del plenario de por primera vez en una elección directa marca que el Frente Amplio todo entiende que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque fue muy eficaz para las tareas que nos tocó llevar adelante hasta ahora, pero es muy necesario que cambie para seguir avanzando y profundizando esas tareas en el futuro. Sin duda la separación con la sociedad civil es grande, las redes frente amplistas vienen a tratar de aportar en remendar ese error, pero sin duda si el Frente Amplio como estructura no cambia, bueno, sí, nos puede llevar a un resecamiento de la herramienta que no permita seguir avanzando. Bueno, se lo ha definido reiteradamente como un partido en movimiento y perdió para muchos aquella tracción, aquella forma de ir avanzando en movimiento como una columna de militantes. En este caso ustedes pretenden inyectarle nuevamente esa capacidad de movimiento que tenía el Frente Amplio. Exacto, hablando tal vez no en los términos más adecuados, pero lo que quedó claro en 2009 es que la materia prima está. Ajá. Hay cientos de miles de frente amplistas, en su mayoría independientes, que además son votantes del Frente Amplio, es decir, que no oscilan con los otros partidos y el Frente Amplio, que están dispuestos a defender el gobierno del Frente Amplio, a criticarlo sanamente y constructivamente y a seguir avanzando en ese sentido. Entonces, la materia prima la tenemos. Lo que hay que regenerar es justamente esa idea del movimiento y el Frente Amplio como fuerza política que, independientemente de que haya llegado al gobierno, trabaja durante los 5 años y no como una mera fuerza electoral cada 5 años.